Bueno, pues el chiste es su relación con el inconsciente. Esto... Hablando Saint-Benoît de la famosa novela de Flaubert, Salammbô, cuya acción se desarrolla en la antigua Cartago, la califica irónicamente de cartagogineas. Esto ya lo he leído. De China y el mejor chiste de este tipo se debe a una de las personalidades austríacas de mayor relieve, que después de una importante actividad científica y pública ocupa actualmente uno de los más altos puestos del Estado. He de tomarme la libertad de utilizar para estas investigaciones los chistes atribuidos a esta personalidad y que, en efecto, llevan todos un mismo inconfundible sello. Sírveme de justificación el hecho de que difícilmente hubiera podido hallar mejor material, ya que hay una nota a pie de página. No hay nada, no veo nada a pie de página. En los libros buenos, en los buenos ensayos, sí suelen aparecer las notas a pie de página y sí que suelo leerlas. Dice, se hablaba un día, delante de esta persona, de un escritor al que conocía por una aburrida serie de artículos publicados en un diario vienés sobre insignificantes episodios de las relaciones políticas y guerreras entre Napoleón I y Austria. Esto ya lo he leído. Entonces dice, este rojo individuo es el rojo Fey, no es el rojo Fadian que extiende por toda la historia napoleónica. Más adelante, cuando nos sea posible analizar este chiste desde otros puntos de vista distintos de los puramente formales, justificaremos esta representación gráfica y, al mismo tiempo, la someteremos a una necesaria rectificación. Lo que en ella pudiera ser objeto de duda, el hecho de haber tenido lugar a una condensación, aparece con evidencia innegable. El resultado de la condensación es nuevamente, por un lado, una considerable abreviación y por otro, en lugar de una singular formación verbal mixta, más bien una infiltración de los elementos constitutivos de ambos componentes. Una infiltración de los elementos constitutivos de ambos componentes. La expresión Ratter-Fadian sería siempre viable por sí misma con una calificación peyorativa, mas en nuestro caso es, con seguridad, el producto de una condensación. Si al llegar a este punto se sintiera el lector disgustado ante nuestra manera de enfocar esta cuestión, que amenaza destruir el placer que en el chiste pudiera hallar, sin explicarse en cambio ni siquiera la fuente de que dicho placer mana, yo le ruego reprima su impaciencia. Nos hallamos ahora ante el problema de la técnica del chiste, cuya investigación nos promete, cuando lleguemos a profundizar, suficientemente interesantes descubrimientos. Por el análisis del último ejemplo, nos hallamos preparados a hallar, cuando en otros casos encontremos de nuevo un proceso de condensación, la sustitución de lo suprimido, no solo en una formación verbal mixta, sino también en una distinta modificación de la expresión. Los siguientes chistes, debidos a sí mismo al febril ingenio del señor N, nos indicarán en qué consiste este distintivo sustitutivo, y es teta-bet. Y esto ya lo he leído también, entonces no sé dónde he metido y tiene 4 talones de Aquiles, la marca. Entonces, hagamos aquí un primer alto para preguntarnos con qué factor expuesto ya la literatura existente sobre esta materia coincide total o parcialmente este primer resultado de nuestra labor. Desde luego con la brevedad, al que Juan Pablo califica del alma del chiste. La brevedad no es en sí mismo chistosa, sino toda sentencia lacónica constituye un chiste. También lo he leído, luego no sé dónde he metido, pero primero que necesitamos, dice, al cabo más adelante recogeremos, dice, aquí está una palabra en francés, esto que no lo leí, no lo he leído. Aquí autodidacta, Lasker, dice, en 1900 publiqué una obra titulada La interpretación de los sueños. Dice, sea paciente el lector. Entonces, página 25, creo que es 24, 25, 26. Por nuestros sueños, las formaciones mixtas de personas y hasta objetos que en ellos aparecen. Dice, el sueño llega también a crear formaciones mixtas de palabras que luego podemos descomponer en el análisis. Por ejemplo, autodidacta y Lasker. También hay una nota a pie de página, pero no la puedo leer. Otras veces, y con mayor frecuencia, el proceso de condensación del sueño ya lo entiendo.
Pues que estaba leyendo en el e-reader. El proceso de condensación del sueño no crea modificaciones mixtas, sino imágenes que al cabo de una modificación o agregación procedente de distinta fuente, coinciden por completo con una persona o un objeto determinado. Son, por tanto, tales modificaciones idénticas a las que nos muestran los chistes de N, y no podemos ya poner en duda que en ambos casos tenemos ante nosotros el mismo proceso psíquico reconocible por su idéntico resultado. Tan amplia analogía de la técnica. Agregación procedente de distinta fuente, condensación del sueño, idéntico resultado. Si esto ya lo he leído, joder. Y dice, lo primero que necesitamos saber es si el proceso de condensación con formación sustitutiva aparece en todos los chistes y puede, por tanto, considerarse con él como el carácter general de la técnica que investigamos. Lo primero que necesitamos saber es si el proceso de condensación con formación sustitutiva aparece en todos los chistes y puede, por tanto, considerarse como el carácter general de la técnica que investigamos. Recuerdo aquí un chiste que, a consecuencia de especiales circunstancias, permanece grabado en mi memoria, en la memoria de Sigmund Freud, a pesar del tiempo transcurrido desde que lo oí. Un reputado catedrático, a cuya clase asistía yo en mi primera juventud y al que todos creíamos tan incapaz de estimar el valor de un chiste oportuno como de hacerlo por su cuenta, llegó un día muy regocijado al instituto y, mostrándose más asequible que de costumbre, nos explicó lo que motivaba su buen humor. Dijo, he leído, un excelente chiste. En una reunión de París fue presentado un joven al que, por llevar el apellido ruso, se suponía pariente del gran Juan Jacobo. Una de las particularidades de este joven era el rojo de su pelo, más sus atractivos espirituales se demostraron tan escasos, que al despedirse, su introductor de la dueña de la casa le dijo esta: Vous m'avez fait contraire, enchaîné en roche, et sot, mais non pas en rousseau. Y nuestro buen profesor prosiguió riendo alborozadamente. Según la nomenclatura establecida por los autores que nos han precedido en la investigación de las materias, un chiste por similicadencia y, por cierto, de la más baja categoría, pues es de aquellos que juegan con un nombre propio, a semejanza del que pone término al Parlamento del Capuchino en la primera parte de Wallerstein y Schiller. Se hacen llamar Wallerstein, Stein, piedra, y ciertamente para todos nosotros piedra de escándalo. Mas, ¿cuál es la técnica del chiste que tanto hace reír a nuestro profesor? Vemos enseguida que aquel carácter que quizá esperábamos hallar generalmente no aparece ya en este nuevo ejemplo. No existe en él omisión alguna, apenas una abreviación. La señora dice en el chiste todo lo que podemos suponer en su pensamiento. Me ha hecho usted esperar con gran interés el conocimiento de un pariente de Jean-Jacques Rousseau, incitándome a suponer que habría heredado algo de la inteligencia de aquel genial antepasado. Y el resultado de tal individuo es un joven de cabellos rojos y completamente tonto, Rux Esot. En esta interpretación podemos añadir e intercalar algo por cuenta propia, pero tal intento de reducción no hace desaparecer el chiste, que permanece intacto, basado en la similicadencia, Rousseau, Rux Esot. Dice, para mí lo fonético sería lo esencialmente, digamos, más bajo que dice el del chiste, lo fonético, el chiste fonético, la similitud fonética, el chiste fonético. Cuando yo digo, por ejemplo, el chiste que me inventé, que dije, ¿cuál es el astro de la mujer? Dije, el astropajo. Pues eso es un chiste fonético que tiene menos gracia para mí, por ejemplo, que el chiste que dice, que es un chiste semántico, el que voy a contar ahora. Para mí el mío es peor porque es fonético, es de más baja estofa que el que dice ¿en qué se parecen las mujeres a los globos? Dice, en que los globos tienden a subir y las mujeres suben a tender. Para mí es más ingenioso porque es semántico, es de mayor estofa. O sea, de menor estofa es ¿cuál es el astro de la mujer? Dice, el astropa, digo. Fue un chiste que me inventé yo, aunque me lo contaron las chicas mucho tiempo después en Badú, una niña de 18, una chica chavala de 18 años, el astropajo, pero es fonético, es de menor estofa, lo que me lo inventé yo.
pero en que se parecen las mujeres a los globos, para mí es más ingenioso, porque utiliza la semántica. Dice, vemos enseguida que el carácter que quizás esperábamos hallar generalmente no aparece ya en este nuevo ejemplo. No existe en él omisión alguna, apenas una aberración. Dice, queda pues demostrado que la condensación con formación sustitutiva no toma parte alguna en la constitución de este chiste. ¿Cuál es, pues, el proceso de su génesis? Nuevos intentos de reducción nos prueban que el chiste continuará sustituyendo mientras que el nombre Rousseau no sea sustituido por otro. Dice, el chiste continuará subsistiendo mientras el nombre Rousseau no sea sustituido por otro. Así, sustituyéndolo por el Razi, la crítica expresada por la señora permanece intacta, pero pierde todo su carácter de chiste. Es rojo tonto, rouge sot, es lo que quiere es el chiste. De este modo vemos dónde tenemos que buscar, en este caso, la técnica del chiste, aunque podamos dudar todavía cómo formularla. Intentemos, sin embargo, definirla. La técnica de este chiste estriba en el hecho de que una misma palabra, el nombre, aparece empleado en dos formas distintas, una vez completo y otra dividido en sus sílabas como en una charrada. Puedo exponer unos cuantos ejemplos de la primera técnica, como con un chiste basado en una técnica de doble empleo. Hubo de vengarse una dama italiana de una impertinencia de Napoleón I, el cual le dijo en un baile de la corte llamando su atención hacia sus compatriotas: tutti gli italiani dantano di male. Parece que dice que todos los italianos bailan mal. Y la señora respondió en el acto: non tutti, ma buona parte. No todos, por mi buena parte, o algo así. Pero más o menos el chiste. En ocasión de representarse en Berlín la tragedia griega Antígon reprochó la crítica que se había despojado a esta obra de todo su carácter antiguo. El ingenio berlinés se apropió de esta crítica en la forma siguiente: antic one, antigua o no. Muy conocido es en los círculos médicos un análogo chiste por división. Un doctor pregunta a un joven paciente si en alguna época ha sido dominado por el vicio de la masturbación. La respuesta es o na, nie, onanismo, o na, nie, o jamás. En todos estos ejemplos, que juzgamos suficientes para dejar caracterizado el grupo a que pertenecen, descubrimos idéntica técnica, un mismo nombre doblemente empleado, una vez en su totalidad y otra dividido en sus sílabas, división que le presta otro sentido diferente. El múltiple empleo de la misma palabra, íntegra primero y dividida por sílabas después, ha sido en primer caso por nosotros hallado de una técnica en la que no aparece el proceso de condensación. Tras de corta reflexión, tenemos, sin embargo, que ver en la gran cantidad de ejemplos que a nuestro recuerdo acude que la nueva técnica para nosotros descubierta no puede limitarse a este único medio. Existe seguramente una gran cantidad, no interminable por el momento, de posibilidades de dar en una frase a la misma palabra o al mismo material verbal más un empleo. Más de un empleo. Al mismo material verbal más de un empleo. Hemos de considerar como medios técnicos del chiste todas estas posibilidades. Así nos parece a primera vista, y los ejemplos que siguen se encargarán de demostrarlo. Puede, en primer lugar, tomarse dos veces el mismo material, alterando solamente su orden. Cuando menor sea la alteración y antes se experimente la impresión de que se han dicho cosas distintas con las mismas palabras, tanto más excelente será el chiste por lo que a la técnica se refiere. Daniel Splitter, en su obra Wieder Spargenger, en alemán, el matrimonio X vive a lo grande. Según unos, el marido ha ganado mucho y dado poco. Según otros, es la mujer la que se ha dado un poco y ganado mucho. Esto debe ser un chiste. Excelente chiste, verdaderamente diabólico y conseguido con un mínimo de medios. Ha ganado mucho y ha dado poco. Se ha dado un poco y ganado mucho. Es tan solo por una inversión de estas frases por lo que se distingue lo que se expresa del marido de lo que se sugiere de la mujer. Un amplio campo se abre a la técnica del chiste extendiendo
el múltiple empleo del mismo material aquellos casos en que la palabra o palabras en las que reside el chiste se muestran una vez sin modificación alguna y otra habiendo sufrido una pequeña modificación. Véase el ejemplo como con otro chiste del señor N. Un individuo de origen judío que ha hablado con N se expresó despectivamente sobre los caracteres peculiares de sus correligionarios. Obtuvo la siguiente respuesta: ya conocía yo su antisemitismo, señor consejero, pero su antisemitismo es cosa nueva para mí. Antes de antes. La modificación consiste aquí en el cambio de una sola letra, cambio que apenas es perceptible en la expresión verbal. Recuerda este chiste a otros antes expuestos del mismo personaje, pero a diferencia de ellos no tiene en él lugar condensación alguna. Expresa todo lo que el autor tenía que decir, o sea, sé que usted es de origen judío y por tanto me maravilla que hable usted así de los que fueron sus correligionarios. Otro excelente ejemplo de un tal chiste de modificación es la conocida frase traductore tradictore. La analogía de ambas palabras, lindante con la identidad, nos ofrece una precisa representación de la necesidad, en que el traductor se halla a veces de pecar contra el autor traducido. Es tan grande en estos chistes la variedad de las pequeñas modificaciones posibles que ninguno es igual a otro. Las palabras constituyen un material plástico de una gran maleabilidad. Existen algunas que llegan a perder totalmente su primitiva significación cuando se emplean en un determinado contexto. Un chiste de Lichtenberg se halla precisamente en esta circunstancia. ¿Cómo anda usted?, preguntó el ciego al paralítico. ¿Cómo ve usted?, respondió el paralítico al ciego. También existen palabras que pueden ser empleadas en más de un sentido, despojándolas de su primitiva significación. De dos diferentes derivados de la misma raíz pueden haberse desarrollado uno hasta formar una palabra llena de significación y el otro no constituir más que un afijo y conservar ambas, sin embargo, idéntico sonido. La identidad del sonido entre una palabra plenamente significativa y una sílaba vacía de sentido puede ser también casual. En ambos casos es dado a la técnica del chiste aprovechar tales peculiaridades del material verbal. Así se atribuye a Schleiermacher un chiste que constituye un puro ejemplo de empleo de tales medios técnicos. Es alemán, no tengo ni idea de leerlo, pero intento leerlo lo mejor que puedo. No puede negarse que esta frase constituye un chiste, aunque no es de gran efecto. Desaparece aquí una gran cantidad de factores que en el análisis de otros chistes pueden inducirnos en errores al tener que investigar cada uno de ellos por separado. El pensamiento expresado en la frase carece de todo valor, no constituyendo más que una muy insignificante definición de los celos. No puede hablarse en este ejemplo de sentido de lo desatinado, sentido oculto, desconcierto y esclarecimiento, de sentido oculto, desconcierto y esclarecimiento. Asimismo, resulta imposible hallar un contraste de representaciones y solo con gran esfuerzo puede sospecharse un contraste entre palabras y lo que significan. No podemos hablar tampoco de contradicción. La frase nos hace más bien un efecto de ampulosidad y sin embargo constituye un excelente chiste. Su única singularidad es al mismo tiempo aquel carácter cuya desaparición traería consigo la del chiste. O sea, su única singularidad es al mismo tiempo aquel carácter cuya desaparición traería consigo la del chiste. Parece que en este caso lo que es chistoso es la desaparición de algo en la frase que ninguno creo que sabemos qué significa porque es en alemán, yo no tengo ni idea. Pero en cualquier caso parece que es la desaparición lo que hace gracia en esta frase. Dice: podemos entonces escoger que agregar este chiste a aquella subdivisión en la que las palabras son empleadas Las palabras son empleadas una vez completas y otras divididas, Rousseau-Antígona, o aquella otra en la que la diversidad queda constituida por la posesión o carencia de sentido de las partes de las palabras. A más de este factor,
hallamos otro digno de tener en consideración para la técnica del chiste. Se constituye aquí una singular conexión, una especie de unificación por el hecho de que los telos quedan definidos por su nombre propio, esto es, por sí mismos. Están incluidos en la definición, pero supongo que no aparecen como nombre de tal. Ahora bien, dice, también esto constituye, como más adelante veremos, una técnica del chiste. Tales dos factores tienen, por tanto, que ser suficientes para dar una expresión verbal el buscado carácter chistoso. Penetrando aún más en la diversidad del múltiple empleo, de la misma palabra echamos de ver que tenemos ante nosotros formas del doble sentido o del juego de palabras que son generalmente conocidas a largo tiempo como medios técnicos del chiste. ¿Para qué entonces nos hemos tomado el trabajo de descubrir como algo nuevo que hubiéramos podido hallar en cualquier obra sobre el chiste? ¿Para qué entonces nos hemos tomado el trabajo de descubrir como nuevo algo que hubiéramos podido hallar en cualquier otra obra sobre el chiste? Para justificarnos solo podemos alegar... Es que ahora se me seca el ojo. Para justificarnos solo podemos alegar, por ahora, que en tales fenómenos de la expresión oral hacemos nosotros resaltar una nueva faceta. Lo que los investigadores anteriores consideran como prueba del carácter desinteresado del chiste, lo incluimos nosotros en nuestro punto de vista del múltiple empleo. Los casos del múltiple empleo, que por su doble sentido pueden reunirse para formar un tercer grupo, se dejan fácilmente incluir en subdivisiones que, como sucede en todo el tercer grupo con respecto al segundo, no se distinguen unas de otras por diferencias esenciales. Aquí, cuando se habla de grupos, de este modo tendremos a los casos de doble sentido de un nombre propio y de su significado objetivo: pistola, corre, dispárate y muestra, corre, dispárate y deja nuestra compañía, Shakespeare. Hey, aquí, en Hamburgo no reina el inocuo Macbeth, aquí reina Blanco, Paco. Banco. Dice, hey, aquí en Hamburgo no reina el inocuo Macbeth, aquí reina Banco. Cuando el nombre propio no es utilizable en su forma total, yo no entiendo tampoco a Shakespeare. Para el chiste puede buscarse el doble sentido por medio de una de las pequeñas modificaciones que ya conocemos. ¿Por qué los franceses han silbado en Lohengrin, Elsa's win? A causa de Elisa, partido Alsacia, Elsa igual a Elsa, Elsas Alsacia. Parece que es el nombre de una de las dos regiones que formó la guerra mundial o por las cuales se disputaron Alemania y Francia, o fue el inicio de la Primera Guerra Mundial. Alsacia parece que tiene un nombre, dice Elsa, partido Alsacia, y entre paréntesis es como si fuera una ecuación, pone Elsa igual a Elsa y pone Elsas igual a Alsacia, porque Elsa está arriba y Alsacia abajo, y Elsa igual a Elsa y Elsas igual a Alsacia. No entiendo. B. El doble sentido de la significación objetiva y metafórica de una palabra, objetiva y metafórica, el cual es una generosa fuente de técnica del chiste. Citaremos tan solo un ejemplo. Uno de mis colegas, conocido por su fino ingenio, dijo una vez al poeta Arturo Szilard: no me maravilla que hayas llegado a ser un gran poeta. Y a tu padre hizo reflejar en su espejo a sus contemporáneos. El espejo usado por el padre de Szilard, reputado médico, era el laringoscopio. Por otra parte, según una conocida frase shakespeariana, Hamlet, acto tercero, escena segunda, el fin de la comedia y por tanto el del poeta es presentar un espejo a la naturaleza. Voy a releerlo bien. El fin de la comedia y por tanto del poeta es presentar un espejo a la naturaleza, mostrar a la virtud sus propios rasgos, su imagen al vicio y a los tiempos sus caracteres y singularidades. El fin de la comedia y por tanto del poeta es presentar un espejo a la naturaleza, mostrar
a la virtud. C. El doble sentido propiamente dicho o juego de palabras, que es, por decirlo así, el caso ideal del múltiple empleo. La palabra no sufre aquí la menor violencia, no es dividida por sílabas ni sometida a modificación ninguna. Tampoco necesita abandonar la esfera a la que pertenece, por ejemplo, la de los nombres propios, e incluirse en otra diferente, tal y como es y se halla dentro de la frase. Debe, merced a determinadas circunstancias, expresar dos diferentes sentidos. No faltan ejemplos de esta clase. K. Fischer, uno de los primeros actos de Napoleón III al asumir el poder fue la confiscación de los bienes de la Casa de Orleans, acto que dio origen a un excelente juego de palabras. C'est le premier vol, la guerre, vuelo y robo. En una ocasión quiso Luis V poner a prueba el ingenio de uno de sus cortesanos y le ordenó que hiciera un chiste sobre su propia persona real. El mismo monarca, real persona, quería ser sujeto del chiste. Sai, respondió el cortesano, le roi n'est pas sujet, sujeto o súbdito. Pues no sé si roi es rogar, es negación, subjet, le ruego no ser súbdito o algo así. Pero subjet es sujeto y súbdito, que no fuera el sujeto del chiste, el súbdito, o sea, algo así. Un médico que acaba de reconocer a una señora dice al marido de la enferma: no me gusta nada, hace mucho tiempo que a mí tampoco. Se apresura a confirmar el interpelado.